Amén, hermanos. Bien, vamos a estudiar en esta mañana lo que es la mansedumbre. La mansedumbre es el carácter de Cristo en nosotros, hermanos. Todos los creyentes tenemos que ser mansos, pero también humildes de corazón. La mansedumbre y la humildad son dos características que nuestro Señor tenía en su vida terrenal. El cristiano tiene como huésped al Espíritu Santo. Amén. Y no solamente como huésped, lo tiene como dueño. El Espíritu Santo es huésped en nuestra vida porque está alojado en nuestra vida, pero también es dueño de nuestra vida porque está con nosotros. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, tenemos la manifestación más grande del amor de Dios en nuestras vidas. El gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza son los regalos más grandes que Dios da a sus hijos, produciendo en la vida de nosotros el carácter como el carácter de Cristo. Todo verdadero cristiano debe reflejar en su vida estas virtudes espirituales. No hay un cristiano que no tenga amor, no hay un cristiano que no tenga gozo, no hay un cristiano que no tenga fe, no hay un cristiano que no tenga benignidad, bondad, mansedumbre. No, todos los cristianos tenemos estos frutos. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Porque en nuestra vida habita el Espíritu Santo. Y si en nosotros habita el Espíritu Santo, nuestra vida va a emanar esos frutos, porque allí está el Señor. Entonces, amados hermanos, todo verdadero cristiano debe reflejar en su vida las virtudes espirituales, pues con ella identificamos nuestra salvación en Dios. ¿Cómo usted demuestra que es salvo? ¿Tiene un DNI que diga, fulano de tal, nacido desde el cielo? No, no tenemos un DNI, ¿verdad? Pero sí tenemos una credencial. ¿Cuál es esa credencial de que somos salvos? El fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu demuestra que en usted habita el Espíritu Santo. Y si en usted habita el Espíritu Santo, usted realmente es salvo. Hoy estaremos estudiando la disciplina del amor, la mansedumbre. Cuando el amor está disciplinado, se refleja en la mansedumbre en el cristiano. Amados hermanos, no es fácil para nosotros ser mansos, ¿verdad? Aunque para otros es fácil ser mensos, ¿no? Había un hermano que leía ser mensos y humildes. Decía, a ver, tienen que ser mensos, hermano. No dice mensos, dice mansos y humildes. Es difícil para nosotros ser mansos. Mire, la Biblia habla de un hombre que era manso más que todos los hombres de la tierra. ¿Quién era? Moisés. Números capítulo 12, versículo 3. Números capítulo 12, versículo 3. Dice la palabra de Dios, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la... Mire, la Biblia testifica que Moisés era manso más que todos los hombres, pero cuando se molestaba, rompía las cosas. Cuando Moisés se molestó, ¿qué rompió? Las tablas de la ley. Cuando el pueblo decía, ya, danos agua, ya, ahí tienen su agua, ¡pah! Rompió la roca. O sea, se arrebataba. Bueno, Moisés se molestaba. Y era un hombre destructor, ¿no? Debemos entender entonces que si por nuestro carácter, o sea, si sentimos que amamos a Dios, pero por nuestro carácter alguna vez reaccionamos de esta forma, igualmente tenemos amor. Lo que pasa es que la mansedumbre, ¿qué significa mansedumbre? La palabra griega mansedumbre es una palabra que es la palabra griega praites, que deriva de su palabra prai en griego, que significa el temperamento entre no ser excesivamente iracundo y el tampoco no serlo. O sea, la palabra manso en el griego es el equilibrio. Es la persona que sabe cuándo molestarse y cuándo no molestarse. Claro, la templanza tiene que ver con el carácter ecuánime. Entonces, la mansedumbre, según la Biblia, tiene que ver con las personas que saben cuándo molestarse y cuándo no. El carácter es como una bestia, hermano. El carácter es como una bestia que hay que aprender a domar.
Si no lo aprendemos a domar, el carácter va a salir aun cuando no debemos. Moisés era un hombre manso porque sabía cuándo molestarse y cuándo no molestarse. ¿Amén? Entonces, la mansedumbre tiene que ver con esa cualidad en que la persona sabe cuándo indignarse cuando hay pecado y cuándo no indignarse. Dominar nuestro carácter frente a otros es importante, ya que la Biblia nos habla de las características de la mansedumbre. Amados hermanos, la persona que es mansa y humilde de corazón es una persona que ha aprendido a dominar su carácter. Ha aprendido a dominar su carácter. El Espíritu Santo no cambia el carácter, no lo cambia. Lo dosifica. El Espíritu Santo lo que hace es reflejar su carácter en nuestro carácter. Entonces, ¿cuál es el carácter de él? La mansedumbre. Ahora, la mansedumbre no significa, ay, soy manso, todos pecan, pues hay que darles la palmadita, pues, ¿no? La palmadita del bienestar y que todos sean felices, yo no les voy a decir nada. Soy bien manso, no sé ser bien menso. Eso no es ser bien manso. Bien manso no significa pasar por agua caliente el pecado de nadie. ¿Entienden, no? Ser manso no significa, bueno, y hay que dejarlos, ¿para qué meternos? Y al final hay que buscar la mansedumbre con todos. No, eso no significa ser manso. Eso significa apañar el pecado, tapar las cosas que están mal. ¿Se da cuenta o no? Lo que significa la mansedumbre es saber cuándo hacer lo correcto, saber cuándo indignarse y saber cuándo no. ¿Amén? Ojo, que el amor también tiene sus límites. Un creyente que peca, eso es lo que hablaba con el hermano Caleb la vez pasada. Un creyente que peca, ¿recibe el perdón de Dios? Sí. Y ahí está el perdón de Dios, ¿verdad? Y la iglesia no debe estar machacando y machacando y machacando a ese creyente que pecó. No, más bien debe de restaurarle en amor. Pero ¿qué pasa si ese hermano no quiere buscar ayuda? No se arrepiente. No, yo estoy bien, yo no tengo por qué pedir perdón a nadie. Es más, sigue pecando. ¿Seguimos con el amor y la mansedumbre? No. ¿Qué tenemos que hacer? Expulsarlo de la iglesia. ¿Entienden o no? O sea, el amor también tiene sus límites. No podemos toda la vida justificar. No, es que la Biblia dice que hay que restaurar. Sí, restaurar cuando ese hermano quiere ser restaurado. Cuando ese hermano peca y dice, pequé, hermanos, perdónenme, ayúdenme. Esa es una buena actitud de un salvo. Pero cuando esa persona se obstina y dice, yo no he pecado, yo no he hecho lo malo, y niega su pecado, y no confiesa su pecado, Cristo que dice, llévenlo a la iglesia y expúlsenlo, porque no puede estar en la congregación. Quiere decir que el amor también tiene sus límites, y los creyentes deben ser mansos, pero también deben saber cuándo actuar y cuándo no actuar. ¿Amén? Entonces, cuando hay un creyente que peca, no hay que estar machacando ni machacando, hay que buscar ayudarle. Pero cuando ese creyente no acepta lo que ha hecho mal, la iglesia está llamada a disciplinar y expulsar a ese hermano. ¿Amén? Entonces, amados hermanos, hay que entender, en primer lugar, número 1, allí lo tienen ustedes. En primer lugar, hay que entender que la mansedumbre es sumisión a la voluntad de Dios. Número 1, la mansedumbre es sumisión a la voluntad de Dios. Ahí pueden apuntar. La mansedumbre es sumisión a la voluntad de Dios. Si alguien desea lapicero, también se le puede dar lapicero. ¿Amén? Amados hermanos, Dios quiere que sus hijos sean mansos. Amén. Mateo 5, versículo 5, Jesucristo hablando acerca de los hijos del reino de Dios, dice de la siguiente manera: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dios quiere que nosotros seamos mansos. La gente actual, ¿qué cree acerca de la mansedumbre? La gente actual cree que la palabra manso es un término de servilismo. Ah, ¿tú eres manso? Lávame los pies, ¿no? ¿Tú eres manso? Ya, entonces anda con tu mansedumbre, lávame los platos, ¿no? ¿Tú eres manso? Ah, ya, con tu mansedumbre, anda, lávame la ropa y no digas nada. Entonces creen que la palabra mansedumbre tiene que ver con servilismo, tiene que ver con bajeza de carácter. ¿Tú eres manso? Ah, ya, pues tú eres así, tú eres apagado, todo el mundo te va a dominar, todo el mundo te va a mandar. Creen que la mansedumbre tiene que ver con consentimiento del mal.
Tú eres manso, consiente el mal. Déjalos ya, pues termina consintiéndolos porque tú eres manso. Creen que la palabra mansedumbre tiene que ver con la incapacidad o la falta de voluntad para resistirse ante una afrenta vergonzosa. Quiere decir que si yo voy y lo ofendo a usted, como usted es manso, no tiene que responder. Entonces la gente cree que la mansedumbre es eso. La gente cree que la mansedumbre es servilismo, bajeza de carácter, como hay hermanos que vienen a la iglesia y con una cara de Winnie Pooh, ¿no? Y hermano, ¿por qué es así? Porque soy humilde, hermano. No, la humildad no se demuestra de esa manera. Lávese la cara con champú Johnson, hermano. Haga lo que usted quiera. La mansedumbre y la humildad no se demuestra de esa manera. La mansedumbre y la humildad se muestra con nuestra actitud. Amén. Con nuestra actitud, no con expresiones, no como ese hermano que en una ocasión, me acuerdo que estábamos en la actividad afuera y llegó un hermano mirando así las ollas de comida, miraba la papa seca, de ahí se iba para acá y miraba el seco de cabrito, miraba la olla de frijoles y el pastor que estaba ahí le dice: hermano, no sea así, hermano. Yo le voy a invitar a su actividad, le dice. Pida lo que usted dice. No, pastor, estoy en ayuno. Y si está en ayuno, ¿por qué está acá? ¿Por qué no se va a orar? No, es que quiero demostrar que soy más fuerte a mi carne, le dice. No, hermano. ¿Sabe qué significa eso? Eso significa orgullo. Eso no es humildad. Orgullo significa, bueno, si ayuno es más, ¿qué tienen que enterarse los hermanos? Yo ayuno para Dios. ¿Se da cuenta o no? Pero mire hasta dónde creemos que la mansedumbre y la humildad tienen que ver con eso, ¿no? Y no es necesariamente eso. Amados hermanos, la Biblia dice que la mansedumbre es una de las grandes palabras éticas. Los grandes éticos griegos mencionaban la mansedumbre como aquella cualidad en donde la persona sabía cuándo molestarse y cuándo no molestarse por las cosas. Sabía sacar su temperamento, porque la Biblia no prohíbe tampoco airarse, ¿o sí? Exacto. La Biblia dice: airaos, porque Dios sabe que nuestra naturaleza todavía es humana y todavía podemos molestarnos. Por el carácter podemos cometer bastante pecado. Exacto. Y la Biblia por eso dice: aírense, pero no pequen. ¿Qué significa airarse? Por ejemplo, llego yo a la casa, yo estoy saliendo de mi casa y le digo: hijita, por favor, cuando llego te quiero ver cambiada, justo para irnos al culto. ¿Ya? Me voy, trabajo y cuando llego, ¿qué pasaría? Es un ejemplo, no quiere decir que sea verdad, no me mira. ¿Qué pasaría si encuentro a Heidi conversando con la hermana Dorita en la casa y llego y: hijita, ¿no te has cambiado? Ay, no, ahorita va, se va. Que fuego sobre ti. ¿Me airo o no me airo? Claro. Sí, me voy a molestar. Por supuesto. Pero no le digo nada, ¿va? Me voy al cuarto, comienzo a dar vueltas mientras tanto los israelitas se dieron 7 vueltas, ¿no? Comienzo a darme vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y espero que se me pase y ya. Aírete, pero no peques. ¿Qué significa pecar? Oye, te he dicho que por qué no te cambias y ya. Eso es pecar. Moléstate, pero no peques. Porque, hermanos, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque a veces por la ira podemos hacer cosas que no queremos. De la ira puedes agarrar un cuchillo y lanzarlo sin querer y puedes matar a una persona. Por eso Pablo dice: airaos, pero no, que muérdese la lengua, hermano. Muérdase la lengua. En vez de explotar así, muérdase la lengua. Va a ver cómo duele el pecado. Así duele el pecado, hermano. Así que Dios quiere que nos airemos. No es que Dios quiera. ¿Dios permite que nos airemos? Sí, Dios lo permite. Pero Dios dice: no pequen. No pequen. Así que, amados hermanos, esa ira, saber cuándo airarse y saber cuándo no airarse, es mansedumbre. Amén. Es mansedumbre. Eso significa ser manso, igual que Moisés. Jesucristo es ejemplo de mansedumbre. Mateo capítulo 11, versículo 29. Mateo 11, 29.
Dice Jesucristo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Oiga, qué importante. Mire la última frase, de corazón. Quiere decir que hay personas que son mansos y humildes, pero no De corazón. Hay personas que son mansos y humildes de corazón, que caminan así, porque creen que eso es mansedumbre, pero no es de corazón. Amados hermanos, la mansedumbre debe partir de un corazón sincero a Dios. La mansedumbre debe partir de un corazón que se dispone a Dios. Amén. Marque, subraye, resalte esa frase, de corazón. Porque Jesús no era manso y humilde como los fariseos, que ellos parecían que eran mansos y humildes, ¿no? Porque guardaban, ¿se acuerdan que les hablaba la vez pasada de cómo llevaban los tefilín, las filacterias? Tremenda filacteria, tremendos bordones que usaban ellos, ¿no? Y así caminaban ellos haciéndose pasar por humildes y mansos. No, hermano. No, hermano. La humildad viene de corazón y Jesús es el mayor ejemplo de humildad. La mansedumbre y la humildad debe ser un acto que salga de nuestro corazón. La mansedumbre da descanso al ser humano. Cuando la persona es humilde, cuando la persona es mansa, hermanos, el hombre descansa. ¿Sabe por qué el hombre se enferma? Todas las enfermedades parten de un solo problema, y es la cólera. La cólera y la ira, el enojo, el rencor, producen enfermedad en el ser humano. Sí, hermano, todas las enfermedades parten de algo. Hay sentimientos encontrados en nosotros. Usted sabe que la Biblia habla de que los sentimientos causan efectos en nuestros órganos humanos, ¿no? Por ejemplo, usted ve a la chica que le gusta y ¿qué pasa con su corazón? Le palpita a 1000 por una, ¿no? Más que cuando se sube en la parte de delante de la combi. Le palpita 1000 por hora, ¿no? De la misma manera, ese sentimiento de amor reacciona. Henry se ríe. ¿No? Allí, o sea, palpita nuestro corazón. Por ejemplo, una persona que está molesta y de molestia no come, porque hay parejas que son así, ¿no? Ya lo vamos a ver cuando tratemos el tema de familia. El hombre se molesta con la mujer, hermano. Le sirve la comida, ya me cansaste ya. Y no come. Ya no quiere, no come. Tonto, pues, hermano. Yo me como mi comida, me como la de Heidi también. Pero hay gente que dice, no, ya no quiero comer ya. Y bota el plato y no come. Y esa reacción de cólera le da gastritis. Afecta el hígado. Entonces nuestros órganos son afectados por nuestras emociones. ¿O no? Sí, hermano. Sí. Entonces, mire la importancia, amados hermanos, de que cuando somos mansos, cuando sabemos cuándo airarnos, cuándo no, cuando somos humildes de corazón, hermanos, tenemos reposo y descanso para nuestras almas. No vamos a vivir rencorosos, enojados, airados, malhumorados. No, hermano. Vamos a vivir con paz, con tranquilidad. Porque sabemos cuándo nos van y cuándo no. Y no viva toda la vida machacando y machacando lo mismo. Es que tú, porque en verdad, amados hermanos, las mujeres tienen una mente memoriosa increíble. Las mujeres a veces pueden pasar años de años. Oye, hijita, ¿por qué estás molesta? Porque tú te acuerdas el 20 de abril que cayó viernes de 1986, que tú me hiciste esto. El hombre ni se acuerda lo que comió el día anterior, pero la mujer sí se acuerda es más, se acuerda que cayó un día viernes. Sí, hermano. Porque Dios le ha dado a la mujer una mente privilegiada, hermano. Y glorificamos a Dios por nuestras hermanas. Amén. Pero ellas también tienen que poner, igual hay varones que también tienen mente privilegiada y se acuerdan, hermano. Viva en paz, viva en descanso, hermano. Olvídese, ya pasó. Hay gente que dice, no, pero yo tengo problemas con fulano y él quiere que al minuto se pase. Es que tiene que pasarse el minuto. Si tú ya perdonaste, se acabó. Ya, olvídate, ya, se acabó, ya. Vive como que no hubiera pasado ese problema. Amén. Al minuto se acabó, ya perdonaste.
Pero hay gente que dice, yo perdono pero no olvido. Eso no es de Dios, hermano. Perdón es olvidar. Perdón es decir, me hiciste lo malo, me ofendiste, ¿sabes qué? Te amo en el Señor y olvido lo que me hiciste. Se acabó. Y cuando vivimos perdonando, vamos a sufrir menos enfermedades. Menos dolor al hígado, menos dolor al estómago, menos dolor al corazón. Hermano, hay gente que por la angustia, por la depresión, les duele el pecho. Y gente dice, me duele el pecho, no sé por qué, porque está triste por algo. Por eso dice la Biblia, echando toda vuestra ansiedad. No sé si a usted le ha pasado que cuando ora, siente que todo se descarga. Siente que un peso le han quitado de encima. ¿Por qué? Porque echamos nuestra ansiedad sobre Dios. Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. Amados hermanos, Jesucristo es el ejemplo de la mansedumbre en nuestras vidas. Y letra C. La mansedumbre es señal de humillación también. Mateo 21:5. Mateo 21:5. Dice la Biblia de la siguiente manera: decid a la hija de Sión, a Israel, he aquí tu rey viene a ti, manso y humilde, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Hermanos, Jesucristo que era el rey, Jesucristo que era el rey de Israel, alto en dignidad, poderoso en riquezas, ¿o no? Sí. Él venía manso, sentado en un asna. Israel esperaba que viniera ¿cómo? En un caballo blanco. Mismo príncipe azul de cuentos, ¿no? ¿Cómo viene el príncipe azul? En un caballo blanco, grande, todo vestido de oro y de plata, y llegando y cabalgando así. Eso esperaba Israel, y encuentran un hombre con una túnica desgastada por el tiempo, ¿no? Sentado sobre un asno, viniendo a Jerusalén, mientras que el pueblo le decía, Hosana, Hosana, sálvanos ahora, hijo de David. Tanto que los fariseos se molestaron. ¿Se recuerda a los fariseos o no? Oiga, diga usted a sus seguidores que dejen de estar alabando. Usted es el rey de cállenlos. ¿Y qué dijo Jesucristo? No tengo por qué callarlos, porque les digo que si estos callan, las piedras alabarían. Y eso no se refiere a que las mujeres van a predicar, ¿eh? Porque hay hermanas que dicen, yo puedo predicar en la iglesia, yo también puedo pararme en el altar a predicar, ¿no? ¿Por qué? Porque como no hay hombres, dice, Jesucristo dijo, y te voy a mencionar a Jesucristo, Jesucristo dijo que si los hombres no hablan, las piedras hablarían. ¿Y qué es mejor que una piedra? Una mujer. ¿Qué están diciendo? Que las mujeres son igual que piedras, o un poquito mejor que piedras. O como ese pastor que en una ocasión he escuchado que decía, porque como no hay hombres por aquí, Dios va a levantar mujeres, porque si Dios usó un burro para hablar, Dios puede usar a las mujeres para hablar también. ¿Se acuerdan la historia del asno, no? Del asno que habló. Él decía, si el asno habló, entonces las mujeres pueden hablar también. O sea, ¿qué está comparando? ¿Se da cuenta o no? ¿Qué dice la Biblia? La mujer calla en la congregación y aprenda con toda sujeción y humildad. ¿De quién? De los varones. ¿Amén, varones? Amén. Uy, ¿se fueron los varones? Amén, amén. A ver. ¿Amén, varones? Amén. Son los varones los que deben asumir la responsabilidad de liderazgo en la congregación. No son las mujeres. Amén. Ahora, las mujeres tienen también su propio ministerio. Amén. Damos gloria al Señor de que ya el sábado 28 vamos a tener la primera reunión de damas. Y en esa reunión las mismas hermanas van a predicar. A las mismas hermanas se van a predicar entre ustedes. Van a compartir, van a servir, van a activar. Porque hermanos, servir a Dios no significa estar parado acá. Servir a Dios significa que donde usted esté, haga la obra de Dios. Amén. Amén. Amén.
Pero y yo he conocido mujeres, hermano, que dicen, no, yo me paro en el altar porque... Y cuando les preguntaban, ¿y usted qué? Y le preguntaba a las adolescentes de la iglesia, ¿y ustedes qué quieren? ¿Sierva de Dios? Yo quiero ser sierva de Dios para predicar. Y hay mujeres que a veces predican y hablan hasta cosas peores que los hombres, hermano. Yo una ocasión escuché una predicadora, esposa de Maldonado, Guillermo Maldonado, ¿no conocen? El apóstol, ¿no? Él tiene su esposa que profetiza, dice, ¿no? Y él salía, y decía esta mujer, cuando los hombres predican, el diablo se ríe con ellos. Pero cuando una mujer predica, agárrate, diablo, porque vas a ver cómo te va, le dice, ¿no? O sea, quiere decir que las mujeres predican mejor que los hombres. Y ella decía así. Amados hermanos, no. De ninguna manera. Las hermanas tienen su propio ministerio, pero la predicación es para el varón. Amén. Amén. Pero hay personas que dicen, no, pero la Biblia dice que las mujeres también van a hablar. ¿En qué parte? Más bien yo lo que leo en la Biblia es que la mujer no debe ocupar cargo de pastora. Por eso mi esposa no es pastora, ella es hermana. Aleluya. Amén. Dios. Mi esposa es hermana, ella no es pastora. A veces mi papá dice la pastora. No existe la palabra pastor. No. Ahora, lo que sí hay es pastora de ovejas. Oveja. Como el caso de Séfora, que era pastora de ovejas. Pero sí se le puede decir sierva. Sí, como todas las hermanas son siervas. Todos somos siervos. Todas son siervas, ¿no? Hay iglesias donde ellas son reverendas. Sí, llegan. Claro, llegan. Y es incorrecto, ¿no? Lo correcto es que solamente los varones puedan ocupar el cargo de... Y vamos para que quede clarito, hermano. Vamos para allá, ¿ya? 1 Timoteo. Timothy. Cuando enseñaba esto me emocionaba, hermano. 1 Timoteo, capítulo 2, verso 11. Miren lo que la Biblia habla acerca de las mujeres en la congregación. Dice, la mujer aprenda, no enseñe. Es una actividad pasiva. O sea, aprenda, no enseñe. Aprenda en silencio con toda sujeción. 1 Timoteo 1 Timoteo 2:12. Porque no le doy permiso a la mujer. Ojo, Pablo está diciendo no permito. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino a estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. ¿Quién fue engañado? ¿Adán o Eva? Así que ¿quién puede ser más propensa para ser engañada con la interpretación? ¿El hombre o la mujer? Porque la mujer no se basa mucho en la razón, sino en el sentimiento. El hombre es más racional antes que sentimental. Por eso Dios dice, prediquen los hombres antes que las mujeres. Porque las mujeres van a veces al sentimiento. Ay, no, mejor no predico eso porque puedo ofender. Puedo ofender. Y ellos que dicen, mejor lo predico para chancar a todos. No, el hombre es más ecuánime. El hombre es más ecuánime. Así que el hombre dice, lo predico porque es la palabra de Dios. Aunque hay mujeres que son, muy capaces, mucho más capaces e inteligentes en muchas cosas. Sí, voy a entrar ahora ahí. Luego, ¿qué dice la Biblia? Verso 15. Pero se salvará, no significa que se va a salvar yendo al cielo, sino que va a realizar sus actividades de salvación, engendrando hijos, si permanece en fe, en amor, en santificación, con modestia. O sea, ¿cuál es la labor de la mujer? ¿Pararse en un altar a predicar en la iglesia? No. La labor de la mujer es ser madre. Ser madre en su hogar y enseñar la palabra de Dios a sus hijos. ¿Amén? Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de las hermanas mayores? ¿Qué es lo que deben enseñar las hermanas mayores a las menores? Amar a tus maridos. Vamos allá. ¿Qué dice el libro de Tito, capítulo 2? Tito, capítulo 2. Versículo 4. Versículo 3. Las ancianas, y no se refiere a las personas mayores de edad, se refiere a las mujeres espirituales ancianas, ¿no? Asimismo sean que reverentes en su porte, que tengan cuidado de cómo actúan, no van a actuar como chiquillas de 15 años, ¿no? No calumniadoras, la palabra calumniadora es diabla. No diablas,
En el griego dice así, no diablas, no calumniadoras. Dice, no esclavas del vino, que no tengan vicios, maestras del bien. ¿Qué significa ser maestras del bien? Que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, que sepan cuándo hablar, porque hay hermanas que hablan cuando no deben, y hombres también. Castas, cuidadosas de su casa, que no vayan a venir al culto si primero no barrieron. Porque hay algunas que dicen, voy al culto a alabar a Dios, y deja todas las cosas sucias en la cocina, deja la casa sin barrer, la ropa sin planchar. No, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Eso es lo que debe enseñar una mujer a las mujeres. Amén. Amén. Pero una mujer no puede pararse en el culto a decir, vamos hoy día a abrir la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo tal, y va, lanza para todos. No, hermano, no es el rol de la mujer. El rol de la mujer es reunirse con otras mujeres y enseñarles a cuidar su casa, cómo hacer por ejemplo, tema para la mujer. Un tema para mujeres, por ejemplo, cómo hacer manualidades para que ayudes a tu esposo, ¿no? Sería un bonito tema. ¿Por qué? Porque hay mujeres que de repente no salen a trabajar, pero en su casa pueden hacer manualidades y venderlas también. Y ayudan a la economía del hogar. La humildad en nuestro hogar, la sujeción a nuestro esposo. Cómo criar a nuestros hijos en santidad y amor. Cómo corregir. Esos son temas para mujeres. ¿Amén? Amados hermanos, pero lamentablemente a veces no entendemos bien lo que significa la palabra y leemos todo al revés. Y eso no lo vamos a permitir en nuestras iglesias. ¿Amén? No, en nuestras iglesias tenemos que permitir y saber encaminar bien. Hay hermanas que a veces tienen el problema y dicen, no, pero ¿qué hago yo para compartir? Hay muchas áreas donde podemos participar en el Señor, amadas hermanas. Hay muchas áreas, en el servicio, en compartir, en evangelizar, en ayudar, en predicar, en tocar puertas. Hay muchas cosas para hacer, pero la predicación en el templo solamente le corresponde a los varones. ¿Amén? Amados hermanos, seguimos entonces estudiando la palabra de Dios. En segundo lugar, número 2, y ya vamos terminando. La mansedumbre es ser dócil a la enseñanza. Número 2, la mansedumbre es ser dócil a la enseñanza. Número 2, la mansedumbre es ser dócil a la enseñanza. Santiago capítulo 1, versículo 21. Santiago capítulo 1, versículo 21. Santiago 1, 21. Dice la Biblia de la siguiente manera: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Número 1, ¿qué tenemos que hacer? Desechar toda inmundicia y abundancia de... Tenemos en primer lugar que despojarnos de los vicios y de las inmundicias. Mire, la palabra inmundicia allí es una palabra griega, es la palabra griega ruparia, que en términos médicos los griegos lo usaban para hablar del cerumen que se acumula en el oído. Para ellos eso era la inmundicia. Desechar la inmundicia significa agarrar un hisopo o agarrar algo y sacarte el cerumen que hay en tu oído. ¿Para qué? Para que puedas escuchar bien la palabra de Dios. ¿Amén? Desechar toda inmundicia significa sacar lo malo, todo lo que te impide escuchar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es un espejo que te hace verte a ti en todo lo que haces. Amados hermanos, y tenemos que, número 2, recibir la palabra implantada. ¿Cuándo fue implantada esa palabra en nuestra vida? ¿Cuándo lo fue? Cuando vinimos a Cristo, cuando aceptamos su palabra, cuando escuchamos el Evangelio de la salvación. Allí se implantó en nuestra vida la palabra.
y tenemos que recibirla, dice la Biblia. Y número 3, tenemos que aceptarla. ¿Cómo? Con mansedumbre. Hermanos, tenemos que tener un espíritu dócil, manso, que se deje enseñar, suficientemente humilde para aprender y no tener resentimiento ni ira. Amados hermanos, cuando vengo a la Biblia con orgullo, nada voy a aprender, hermano. Nada se puede aprender cuando venimos a la Biblia con orgullo. Pero cuando soy humilde y manso, digo, sí Señor, lo que está hablando ese hermano, ese pastor, es la verdad, voy a cambiar en esta área. Porque hay mansedumbre, hay humildad. La humildad nos lleva a decir, estoy pecando, me he equivocado, pero voy a cambiar. ¿Amén? Porque todos pecamos, todos hacemos lo malo, pero Dios quiere que cada día mejoremos. Y por último, en tercer lugar, la mansedumbre es consideración con otros. La mansedumbre es consideración con otros. La mansedumbre es consideración con otros. Pablo era manso con los corintios, ¿o no? ¿Sí? Pablo era manso con los corintios, pero él ejercía autoridad. Primera de Corintios 4:21. Primera de Corintios 4:21. Primera de Corintios 4:21. Dice la Biblia, ¿qué queréis? ¿Iré a ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Mire, la mansedumbre no significa tapar el pecado, ni tampoco no actuar frente al pecado. Significa actuar en el momento preciso, en el momento indicado. La mansedumbre es mostrar amor con sabiduría. Amén. Mostrar amor con sabiduría. Amados hermanos, los corintios estaban pecando y pecando terriblemente. Y Pablo dice, ¿cómo quieren que vayan, hermanitos? Ay, pobrecitos los hermanos en Corinto, ¿cómo quieren que vaya yo? ¿Quieren que vaya con amor o quieren que vaya con vara? ¿Cómo quieren que vaya? Yo creo que los corintios habrían dicho, queremos que vengas con amor y mansedumbre. No, yo voy a ir con vara. ¿Por qué? Porque la mansedumbre indica corregir en el momento correcto. ¿Amén? La mansedumbre significa también corregir lo que está mal. Son como los padres. Los padres son mansos y humildes también. Sin embargo, deben corregir las actividades malas de sus hijos. En segundo lugar, Pablo era un caballero. Segunda de Corintios 10:1. Segunda de Corintios 10:1. Dice la Biblia de la siguiente manera. Yo, Pablo, les ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Yo estando presente ciertamente soy humilde entre ustedes, mas ausente soy osado para con vosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? Que cuando, segunda de Corintios 10:1, lo que Pablo está diciendo es que cuando yo no estoy con ustedes, parezco que fuera bravo, ¿no? Pero cuando estoy con ustedes me desinflo, dice Pablo. Pero dice, yo les ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo. La palabra griega, mansedumbre, también puede ser traducido como caballerosidad. Les ruego por la caballerosidad de Cristo. Hermanos, Cristo era un caballero, ¿o no? Sin embargo, hizo un látigo de 3 puntas y le dio en la espalda a todos, ¿o no? Agarró esos 3 puntos y ¡pah! En la espalda de todos los sacó del templo, ¿no? Y era manso y humilde de corazón. Porque él sabía cuándo actuar, hermano. La caballerosidad también es actuar en el momento preciso. Ser manso significa ser caballero con otros, ser cortés con otros. Significa actuar en el momento indicado. Significa también que debemos tratar a los ofensores con caballerosidad, no con ira ni con desesperación. Y letra C, Pablo pide mansedumbre por la unidad de la iglesia. Efesios 4, 1 al 2. Efesios 4, 1 al 2. Efesios 4, 1 al 2. Dice Pablo, yo pues preso en el Señor, les ruego, hermanos en Éfeso y a los creyentes en todo el mundo,
que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amados hermanos, la Biblia dice que hay 3 ingredientes para mantener la unidad de la iglesia. Número 1, la humildad. Cuando no somos humildes, ¿qué es lo contrario de humildad? Soberbia, orgullo. Cuando somos orgullosos, no hay unidad de la iglesia. Porque el hermano se pelea con el otro y no se quieren perdonar. ¿Se da cuenta o no? Y como no se perdonan, ¿qué hay? División. Ya hay división. Y dice la Biblia, perdonándolos los unos a los otros como Cristo nos perdonó. Dice, con toda humildad. Segundo ingrediente, mansedumbre. Actuando correctamente, haciendo siempre lo bueno, actuando de manera propicia. Y tercer ingrediente, con paciencia. Ya lo vimos la vez pasada. Con paciencia. Paciencia. Todos, creo, tenemos que aprender la paciencia, hermano. Amén. Ser pacientes es muy difícil, pero Dios quiere que lo hagamos. Amados hermanos, la Biblia entonces nos enseña de manera grande, de manera maravillosa, que la mansedumbre es aquella cualidad del Espíritu Santo que controla nuestro carácter. Nuestro carácter, como les decía, es como una bestia indomable que hay que aprender a domar con la ayuda del Espíritu Santo. Amados hermanos, ser manso significa dominar nuestro carácter al punto de incomodarnos, sí, por el pecado, pero también ser pacientes con todas las personas. Es difícil mantener ese equilibrio, ¿verdad? Es difícil mantener el equilibrio, pero gracias a Dios que su Espíritu Santo mora en nosotros. Y como su Espíritu Santo mora en nosotros, podemos dar frutos de mansedumbre. Amén. Vamos a orar en esta mañana.